Hola a todos sus amigos y seguidores de Opina TV. Es un verdadero gusto estar nuevamente con vosotros para compartir un nuevo podcast relacionado con la guerra silenciosa que libra la humanidad contra aquellos que acertadamente han sido identificados por algunos escritores e investigadores como los amos del mundo o los dueños del planeta. Y no es que legítimamente lo sean, sino que, aunque desde hace algunos cientos de años controlan la economía y el poder político, ahora pretenden legalizarlo por distintas vías en un complot mundial llamado Agenda 2030, que contiene dentro de ella actividades de organismos vinculados a la Organización de Naciones Unidas, como es el caso de la OMS u Organización Mundial de la Salud. Quédese hasta el final para comprender cómo desde las sombras se está planeando este control total que lleva implícita la reducción de la población planetaria por distintos mecanismos. La eterna lucha entre el bien y el mal no da cuartel, y quienes estamos del lado de los buenos debemos estar conscientes de quiénes son realmente nuestros adversarios, tener claro cuáles son sus objetivos y entender que no van a parar en sus esfuerzos para lograrlos. No entender esto significa estar condenados a la derrota. La Agenda 2030, a la cual el Ecuador se adhirió el 19 de abril del año 2018, mediante el decreto ejecutivo número 371, firmado por el entonces presidente Lenín Moreno Garcés, y luego el decreto ejecutivo 622, firmado por el mismo mandatario en diciembre del mismo año 2018, para coordinar la implementación de la agenda, la cual, pese a sus bonitas palabras y propuestas, no es otra cosa que un instrumento que afecta a la soberanía de nuestro país y nos arrastra junto a otras naciones a convertirnos en una especie de satrapías sometidas a un gobierno global manejado por la plutocracia planetaria que impondrá sus decisiones en todos los aspectos políticos sociales, entre ellos la salud, la economía, el comercio, la industria, la educación, el trabajo, las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de la Agenda 2030, el rol de la Organización Mundial de la Salud ha sido un eje principal debido al apoyo en todos los sentidos que ha dado a las campañas de vacunación, conforme hemos señalado en múltiples ocasiones. Y solo para que quede bien claro, pues siempre hay personas despistadas, voy a detenerme brevemente para explicar las conexiones entre la OMS, la pandemia, los inyectables y la Agenda 2030, y por qué países como el nuestro se han adherido a este plan antilibertad y antivida, en contraste con otros países como Estados Unidos de América, Argentina, Irán, Turquía, etcétera. Y entre paréntesis, esto, aunque ya lo he señalado en otros videos, debe dejarnos en claro que esto no se trata de izquierdas ni de derechas, ni de tal o cual partido político al interior de nuestro país, pues la agenda ha sido adoptada indistintamente por políticos de toda línea, pues la agenda en sí es una ideología que cruza transversalmente a todas las demás. A esto hay que agregar que aquel tratado de pandemias que varias veces quiso imponer la OMS para convertirse en un organismo rector de la salud a nivel mundial, es decir, una especie de dictadura sanitaria planetaria, no logró consenso. Y lo que se ha firmado hasta ahora es un acuerdo con un marco no obligatorio de cooperación internacional, que no es legalmente vinculante, al menos eso es lo que dice oficialmente. Ya veremos. Hago un paréntesis en mi exposición para pedirles que, si realmente valoran esta información, se suscriban al canal para recibir futuros mensajes, pero además le pongan un like y agreguen sus comentarios, pues esto ayudará a que la plataforma digital visibilice el video en medio de tantos que diariamente son subidos. Complementariamente, es lamentable que muchas personas que se benefician de información como esta no compartan con otras personas. Esta actitud no solo afecta a otros, sino que menosprecia el esfuerzo que hacemos
quienes investigamos y elaboramos contenido como este, poniendo incluso en riesgo nuestra vida, pues nuestros adversarios, enemigos de ustedes también, son poderosos en extremo y asimismo muy peligrosos. Por lo cual solicito que compartan con todos sus contactos para crear una masa crítica que fortalezca la defensa de la salud y la vida de todos. La Organización Mundial de la Salud es un órgano autónomo especializado en la salud que colabora con la Organización de las Naciones Unidas, una entidad mayor en jerarquía que contiene a su vez a otros organismos especializados en áreas específicas como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, la Organización Internacional del Trabajo, UOIT, entre otros. Todas estas agencias tienen autonomía financiera y administrativa y en el caso de la OMS está financiada por todos los Estados miembros, que son 194. Pero la mayoría de sus fondos no provienen de esos estados, sino de capitales privados vinculados con las farmacéuticas o fundaciones dependientes de ellas. Y hasta donde se conoce extraoficialmente, pero de buena fuente, esos fondos representan alrededor de un 80%. Es decir, que la OMS, aunque tiene su influencia sobre los estados miembros y su población, sus decisiones se originan en los intereses de sus mayores aportantes, ergo, las conveniencias de la Big Pharma sobre la salud de los ciudadanos. Conforme lo indiqué la semana pasada, el origen del bicho llamado 9 se dio en un laboratorio de Wuhan, en la China, por manipulación genética mediante un procedimiento llamado ganancia de función. Pero como vimos en el video de la semana pasada, que pueden verlo en mi canal si no lo han visto aún, o repasarlo si no lo han comprendido, este tipo de procedimiento llamado ganancia de función en Wuhan no es un hecho aislado, sino que por el contrario, ya se ha venido practicando desde varios años atrás, conforme dan testimonio los estudios que presenté en ese podcast, mismos que han sido publicados en varias revistas científicas, y vale decir que esto apenas sería la punta del iceberg, hablando coloquialmente, pues siendo este tema de alta delicadeza y complejidad, es obvio que la mayoría de estas prácticas de manipulación genética en virus y bacterias no se sepan ni se publiquen. Si fue accidental o no, lo del COP-EVE, es fácil decirlo, pero no probarlo, por lo cual solo podemos decir que, sea como fuere, sirvió para que varios laboratorios farmacéuticos, los más grandes del mundo, por cierto, se lancen a fabricar inyectables llamándolos BAS. Y la OMS, fieles y obedientes a sus mayores financistas, se dedicó a promoverlos como la panacea para combatir el mortal bicho que, vale decir, su fatal acción se consumó debido al pánico que generó en la población, bajando su sistema inmunológico y complementado con malas prácticas médicas, tanto en la administración de fármacos inapropiados como en la hospitalización misma de los pacientes, a tal punto que la mayoría de quienes salieron bien librados y sobrevivieron para contarlo, fueron quienes se trataron en casa, utilizando métodos naturales, alternativos y utilizados desde tiempos de los abuelos. Como todos sabemos el día de hoy, en menos de lo que canta un gallo estuvieron listas los maravillosos inyectables, en cuyas instrucciones se leía que eran experimentales y que no se recomendaban aplicar en personas menores de 18 años ni mayores de 65, ni que tuvieran enfermedades como cáncer, sida, etcétera, ni mujeres que se encuentren embarazadas o dando de lactar. Sin embargo, los sabios, entre comillas, del Ministerio de Salud ecuatoriano y de otros países también, ante entrevistas hechas por los medios de prensa sobre este tema, dijeron que las vacunas eran seguras, que las personas antes mencionadas eran las primeras que debían inocularse y que eran obligatorias, aunque más tarde, cuando se los acorraló ante los tribunales, dijeron que ellos no obligaban a nadie a hacerlo,
Pero de hecho, aunque en el carnet que entregaban a las víctimas, perdón, a los pacientes, decía con letras negritas y en mayúsculas que la A era opcional y gratuita, impidieron el ingreso a centros comerciales, comisariatos, almacenes e instituciones públicas a quienes no portaban el cartoncito. Pero de la violación a nuestros derechos humanos y constitucionales en este aspecto, ya hablaremos minuciosamente en el momento oportuno, cuando vengan las acciones civiles y penales correspondientes. Todo esto, es decir, la creación del bicho, las falsas VAAs, la campaña de promoción de la OMS, la vil colaboración de los gremios médicos y la cobarde complicidad de los medios de comunicación, son elementos estructurales de la Agenda 2030 en lo que se refiere a la salud, porque claro, hay otros elementos complementarios y paralelos que coadyuvan a la implementación de la susodicha agenda, pero ya nos ocuparemos de ello en otro programa. Por ahora, vamos a centrarnos en la última acción judicial, o más bien constitucional, que hemos iniciado contra la OMS como parte de la estrategia que paso a paso estamos llevando adelante para esclarecer el crimen de lesa humanidad que se ha cometido y tratar de que los culpables reciban las sanciones merecidas. El 22 de octubre de 2024 presentamos un oficio ante las oficinas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, dirigida por su directora, la doctora Sonia Quesada Bolaños, solicitando que se nos responda sobre tres cosas específicas relacionadas con las vacunas COVID aplicadas en el Ecuador, las cuales son lo que se conoce en la ciencia de la pragmática lingüística como preguntas cerradas, es decir, que deben ser respondidas con un simple sí o un no. Las preguntas cerradas son aquellas cuya contestación no requieren explicaciones, se usan comúnmente para obtener una afirmación o una negativa de forma clara y directa, en contraste con las preguntas abiertas, que éstas sí requieren de una explicación detallada y razonada. Ejemplos de preguntas cerradas son, por ejemplo, ¿quieres un café? ¿Te gusta el fútbol? ¿Has leído la Divina Comedia? Mientras que ejemplos de preguntas abiertas son ¿por qué te gusta el café? ¿Por qué el fútbol ecuatoriano ha progresado en la última década? ¿Qué le encuentras de interesante a la obra La Divina Comedia? Con estos ejemplos quiero dejar en claro que las preguntas planteadas a la OMS y a la OPS eran preguntas cerradas, es decir, no implicaban que expliquen, sino tal o cual cosa, y ya vamos a ver más adelante eso. Con esta introducción ponemos en contexto la naturaleza de lo que se ha inquirido a la representante de la OMS y la OPS en el Ecuador, dejando en claro que su presunta inmunidad para no tener que dar información a los ecuatorianos carece de razones de fondo, y lo único que ha hecho al no responder nuestras preguntas es dejar sentada una postura de intocables. Las preguntas cerradas que constan en el oficio y debían responder la OMS y la OPS por medio de su representante legal en Ecuador son las siguientes. Primero, si por parte de algún organismo o instancia del gobierno del Ecuador, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud ha sido informada sobre acciones legales que se hayan iniciado en territorio ecuatoriano relacionadas con las VAOS-CoV que involucren de alguna forma a la OMS y a la OPS. Segundo, si la OMS y la OPS fueron informadas oportunamente y de manera oficial por parte de las compañías farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino u otras del carácter experimental de las VAAS-CoV, conforme ha sido admitido posteriormente por algunas de aquellas casas farmacéuticas, entre ellas Pfizer BioNTech, como hoy es de conocimiento público general. Y la tercera pregunta decía, si por algún medio de cualquier naturaleza, antes de la fecha de recepción del oficio que se entregó, la OMS y o la OPS ha tenido conocimiento de que el gobierno del Ecuador, a través de su Ministerio de Salud Pública,
ha tenido que entregar por orden judicial la información íntegra de los contratos celebrados con las compañías farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. Esas eran las tres preguntas, o son. Ante el silencio de la representante legal de los organismos accionados, procedimos a interponer entonces la correspondiente acción de acceso a la información pública, instrumentados por medio de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el uso de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como herramienta jurídica fundamental y amparado en las garantías constitucionales que nos ofrece nuestra Carta Magna, al ser la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico ecuatoriano, conforme lo deja muy en claro los artículos 424, 425 y 426 de nuestra Constitución. Debo indicar que esta acción fue interpuesta por el licenciado Javier Tipán Cabrera, quien actuó como procurador común. Además, el doctor Rafael Morales Astudillo, el investigador privado José Marcelo Molinero Solórzano, el economista Víctor Hugo Suárez Falconi, el médico Mauricio Quiñones Mendoza, la activista social Rosa Lastenia Lupercio, el doctor Giovanni Patricio Jaigua Sinchi, el activista social Wesley Leonardo Merchán, el activista social Guillermo Pilamunga Chela, y el activista social Bolívar Alberto Veintimilla Bravo. Complementariamente se unió a esta acción el doctor Manuel Narváez Palomino en calidad de amicus curiae. Estos son apenas unos pocos de los cientos de ciudadanos con su conciencia despierta que entienden la gravedad de lo que enfrenta la humanidad y están dispuestos a hacer todo lo posible para defender la vida y la libertad de todos, la suya también, amable oyente. Convocada la audiencia para el día 13 de junio del 2025, la OMS y la OPS, como parte demandada, no se presentó, desarrollándose, sin embargo, la misma en ausencia de la contraparte, porque así manda la ley. No obstante, el juez decidió suspender la audiencia y citar nuevamente a la OMS y a la OPS, esta vez por medio de la Cancillería. La acción de acceso a la información pública contra la OMS y la OPS estuvo fundamentada en el artículo 66, numeral 23 de nuestra Constitución, la cual nos otorga el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. También se fundamentó en el artículo 18, numeral 1 de nuestra Constitución, que nos confiere el derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa, acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Además, en el artículo 18 también, numeral 2 de nuestra Constitución, que nos da el derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. Ojo con esto de manejar fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. Y además, el artículo 91 de nuestra Constitución, el cual establece la presente acción cuando ha sido denegada expresa o tácitamente o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna, indicando además que podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter reservado deberá ser declarado con anterioridad a la petición por autoridad competente y de acuerdo a la ley. Es decir, no es que una vez que se ha puesto la petición, el oficio, o peor aún, una vez que está puesta la demanda, la declaran reservada. No, tiene que estar antes declarada como tal. Como instrumentos de orden procesal, utilizamos el artículo 4, numeral 5 de la LOTAIP, que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece de forma expresa cuáles son los casos de información confidencial
entre los cuales no consta alguna que afecte nuestra solicitud. También nos basamos en el artículo 4, numeral 7 de la LOTAIP, el cual establece lo que es la información reservada, no estando incursa nuestra solicitud en ninguna normativa de esa índole. Agregando que no hay tampoco improcedencia de la acción, pues no está incursa en ninguno de los artículos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Una vez que fue actuada la prueba de la forma como establece la ley, concretamente el Código Orgánico General de Procesos, con la finalidad de ubicar convenientemente al juez en el escenario y para que pueda sustanciar la causa alcanzando una resolución coherente, agregamos que, pese a que la LOTAIP establece la no obligatoriedad de que los solicitantes de la información tengan que justificar las razones por las cuales la piden, nos place informar que en el Ecuador se han ventilado varios juicios contra el MSP y la ARCSA relacionados con las BAC 9, que involucran a la OMS y a la OPS, porque estos organismos son los especializados para cuidar la salud global, se supone, cuyo objetivo principal, según lo descrito en la web oficial de la OMS, es lograr el máximo nivel de salud para todos los pueblos, lo que incluye la prevención de enfermedades, la promoción de la salud, la atención a las emergencias y la respuesta a situaciones de crisis. La OMS tiene responsabilidades, según lo que indica su propia página web, de liderazgo, investigación, establecimiento de normas y apoyo técnico para mejorar la salud y la seguridad. Por ello, se solicitó a la OMS y a la OPS nos informen si conocen o no sobre acciones legales conforme lo planteado en la primera pregunta, pero no se han dignado a darnos alguna respuesta. En concordancia con lo antedicho y bajo la realidad de que las propias casas farmacéuticas han declarado públicamente el carácter experimental de sus aplicadas a partir de finales del 2020, es lógico creer que la OMS y la OPS estaban informadas de ello. Y en cualquier caso es fácil, muy fácil, responder con un sí o un no. Sin embargo, también mantuvieron silencio ante esa pregunta. Complementariamente, solo para poner en contexto la acción constitucional entablada, se comentó que dentro de los juicios que la ciudadanía ha ganado al MSP como órgano rector de la salud en el Ecuador, está la causa número 17981-2022-04853, sustanciado por la doctora Sonia Ramírez Ábalos en Quito, cuya sentencia promulgada el 13 de marzo de 2023 y ejecutoria del 5 de abril de 2023 obligó al Ministerio de Salud Pública a entregar los contratos celebrados con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. Contratos que, vale decirlo, tienen cláusulas de confidencialidad, que también, vale decirlo, son inconstitucionales e ilegales, por lo cual el Ministerio de Salud Pública tuvo que cumplir con lo ordenado judicialmente, sin mencionar por ahora detalles que revelan actos lesivos contra la soberanía sanitaria de nuestro país y perjuicios económicos contra el erario nacional. Al igual que en los casos anteriores, lo que esperamos de la OMS y de la OPS es una respuesta simple, positiva o negativa, con la mínima explicación de sus dichos. En conclusión, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que abrevio a veces con los términos OMS y OPS, se han mantenido incumpliendo su obligación de entregar la información solicitada por mis representados, por lo cual solicité al juez que declare con lugar la acción de acceso a la información pública planteada y conmine a las legitimadas pasivas a que cumplan con la Constitución y la ley bajo prevenciones judiciales. La segunda audiencia fue convocada para el 27 de junio del 2025. Sin embargo, la parte demandada tampoco compareció a la audiencia, sino que presentó un escrito alegando inmunidad para ser juzgada por un juez en territorio nacional. Ante esto, el juez desarrolló la audiencia hasta el final, pero la suspendió para pronunciarse posteriormente, convocando por tercera ocasión
para el día 4 de julio del 2025, en la cual emitió su fallo, declarando que la OMS y la OPS no pueden ser juzgadas debido a su inmunidad, aquella que alegaron en el escrito antedicho. Escuchado el fallo judicial en la audiencia oral, interpusimos el recurso de apelación y presentado este dentro del término legal, hemos hecho el análisis de la sentencia que consideramos injusta e ilegal, y al respecto debo indicar que el doctor Miguel Fernando Narváez Lima, que es el juez que sustanció esta causa, ha aplicado las siguientes normativas para sustentar con ella su decisión, y las vamos a citar en el orden que han sido expresadas en el acápite 5.4 de esa resolución. Empiezo. En primer lugar, ha invocado el artículo 8 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En segundo lugar, ha invocado el artículo 1 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946. En tercer lugar, ha invocado el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador. En cuarto lugar, ha invocado la sentencia de la Corte Constitucional número 46-19-IS-22 del 14 de septiembre de 2022. Y en quinto lugar, ha invocado el artículo 151 del Código Orgánico de la Función Judicial. Analizando las normativas aplicadas por el juzgador, tenemos lo siguiente. El juzgador de instancia ha indicado, y lo ha resaltado, que de acuerdo al artículo 8 de la LOTAIP, dicha normativa ha considerado como sujetos a los organismos internacionales siempre y cuando la finalidad de su función sea pública, en lo que se refiera únicamente a la información producida total o parcialmente o relacionada con los fondos públicos recibidos. Lo expresado por el juzgador, contrario a su propósito, obra a favor nuestro, pues en primer lugar, la finalidad de la OMS y de la OPS sí es de orden público. ¿Acaso la salud no lo es? Y en segundo lugar, la información producida sí está relacionada con fondos públicos recibidos. Solo en el 2024 el Ecuador aportó a la OMS la suma de $170.000 americanos, correspondientes a la cuota obligatoria de membresía que se calcula en base al Producto Interno Bruto y a la población de cada Estado miembro. ¿No es acaso el Ecuador uno de los 194 aportantes de la OMS y de los 35 Estados miembros de la OPS? Los hechos notorios o públicamente evidentes, dice la ley, no requieren ser probados. Artículo 163, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos. El juez ha manifestado como argumento de su resolución el artículo 1 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946. El texto en cuestión no se encuentra en el artículo 1, sino en el numeral 2 del mencionado documento internacional. Y dice a la letra lo siguiente: las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria. Veamos ahora. Lo expresado por el juzgador se refiere directamente a las Naciones Unidas, no a la OMS ni a la OPS, los cuales, pese a ser organismos vinculados a la ONU, gozan de independencia y autonomía administrativa y jurídica, lo cual no es una simple interpretación extensiva del juez, sino de orden sistemática, tratando de estirar la norma con el objeto de cobijar bajo ella a organismos independientes que solo podrían estar bajo su amparo en caso de que exista ley expresa para ello. Pero, sin perjuicio de lo antedicho, la Constitución Política del Ecuador, en sus artículos 424 y 425, establece la supremacía y prevalencia sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, dejando sentado que el orden jerárquico de aplicación de las normas será primero
el de la Constitución. Luego, debajo de ella, los tratados y convenios internacionales, entre las cuales está aquella denominada Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946, que ha sido alegada. Y en el artículo 426, nuestra Constitución dispone que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución, agregando que las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean estas últimas más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Eso es claro, ¿verdad? Pese a haber pasado por alto hasta aquí los numerales 424, 425 y 426 de nuestra Carta Magna, seguidamente el juez Akuo ha invocado el artículo 425, ahora sí, como acordándose que existe, manifestando que los tratados internacionales están por encima de la LOTAIP. Ahora sí están por encima de la LOTAIP, claro, y es verdad, pero no por encima de la Constitución de la República. Y es esta la que obliga a las legitimadas pasivas y por ende al juez, por medio de su artículo 91 y complementariamente del artículo 18 en sus numerales 1 y 2 que ya citamos anteriormente. A continuación, el juez de instancia trata de argumentar con la sentencia de la Corte Constitucional número 46-19-IS-22 del 14 de septiembre de 2022. Y al respecto hay que aclarar que dicha sentencia corresponde a la inejecutabilidad de una medida dispuesta a un organismo internacional de la ONU por imposibilidad de cumplimiento de carácter legal. Concretamente se refiere al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, conocido como PMA-ONU, la cual es una agencia que está bajo la administración del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, además de estar vinculado a la FAO, que tiene un nivel jerárquico más alto e independiente, por lo cual podría estar bajo las normas de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946, tantas veces mencionada, sin perjuicio de que, como hemos reiterado, tal convenio sigue estando bajo la supremacía y prevalencia de la Constitución Política del Ecuador. Y una errada resolución de la Corte Constitucional que viola a la propia Constitución de la República tampoco está sobre la propia Constitución, mientras hay otras decisiones que avalan nuestra demanda. Finalmente, el juez ha expresado que, de acuerdo al artículo 151 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere al ámbito de la potestad jurisdiccional, indicando que se exceptúan de su conocimiento los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de derecho internacional pública. Normativa que, una vez más, es violatoria de la Constitución por ser de inferior jerarquía que la expresada en el artículo 426 de la Carta Magna, que obliga a los jueces y servidores públicos a sujetarse a la Constitución y a aplicar directamente sus normas, toda vez que los artículos 424 y 425, anteriores al otro, la ubican jerárquicamente por encima de un instrumento internacional como es la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946 o de cualquier otra similar. Esto debe quedar claro, señoras y señores, pues en el Ecuador los jueces están violentando sistemáticamente la Constitución, interpretándola como ellos quieren, e inclusive la Corte Constitucional ha incurrido en eso. En el marco del presente proceso jurisdiccional, se ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud la respuesta a 3 preguntas relacionadas con información de carácter público, a la vez relacionadas con sus actuaciones, decisiones y conocimiento que tienen incidencia directa en la salud pública del país. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 91 de la Constitución de la República, así como en los artículos 18, numeral 2 y 66, numeral 23 de la propia Carta Magna. El juez de primera instancia ha declarado la improcedencia de la acción, aduciendo que la OMS y la OPS no están sujetas a la legislación nacional y que en virtud de su inmunidad
como organización internacional no tienen obligación de someterse al control jurisdiccional ecuatoriano. Esta decisión vulnera el derecho fundamental al acceso a la información y contraviene principios constitucionales e internacionales de transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano. El juez ha violado el principio de supremacía constitucional y aplicación directa de los derechos de acuerdo a lo contemplado de manera clara y específica en el artículo 11, numeral 3 de nuestra Carta Magna, el cual reza a la letra lo siguiente, abro comillas, los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Cierro comillas. Esto es corroborado en el artículo 426 de la misma Constitución, estableciendo que las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución. El juez también ha vulnerado el principio pro homine o pro persona, el cual consta en el numeral 5 del antes citado artículo, disponiendo que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia, lo cual es corroborado en el artículo 427 de la misma Constitución, disponiendo que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integridad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional. Pero el juez de instancia ha desconocido e incumplido el más alto deber del Estado, el cual consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución de la República, dejando desprotegido al mandante constituyente frente a un organismo internacional que a lo largo de los últimos años ha demostrado no estar comprometido con los nobles propósitos que se le han asignado, pagando una cuota anual fiel y cumplidamente por parte del Ecuador. Tenemos una de las constituciones mejores del mundo y la mejor de América, según la Universidad de Cambridge. Pero, ¿en qué momento, señores jueces, renunciamos a nuestros derechos constitucionales y convertimos a nuestra Constitución en letra muerta? ¿Dónde nos perdimos en el análisis de la Constitución? ¿Por qué permitimos que nuestra Carta Magna sea violada como si fuese un vulgar contrato entre vecinos tramposos? Cabe dejar esclarecido que si bien la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas del 13 de febrero de 1946, tantas veces mentada, que es un tratado o convenio internacional conforme a lo establecido en el artículo 425 de nuestra Constitución, podría otorgar inmunidad a la OMS y a la OPS. No es menos cierto que tal inmunidad sería meramente funcional, no absoluta ni ilimitada, y puede ser sometida a control judicial cuando dicha inmunidad se convierte en un mecanismo para vulnerar derechos humanos fundamentales. La jurisprudencia internacional ha reconocido que las inmunidades de las organizaciones internacionales deben equilibrarse con el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, hemos presentado jurisprudencia internacional en nuestra apelación para demostrar que tanto la OMS como la OPS no están exentas de comparecer a ser juzgadas por juez nacional, ya que éste tiene plena jurisdicción y competencia, conforme lo indican al menos 4 casos de los cuales hemos presentado un resumen, y estos casos son los siguientes. Paso a detallarlos. El primer caso es White and Kennedy versus Germany 1999 de la Corte Europea de Derechos Humanos. El resumen indica que los señores White y Kennedy buscaban acción legal contra la Secretaría General del Consejo de Europa por despido disciplinario. El tribunal alemán invocó inmunidad funcional
para declinar competencia absoluta. La Corte Europea de Derechos Humanos consideró que la inmunidad está permitida solo si los afectados disponen de medios razonables para proteger sus derechos. De lo contrario, la inmunidad genera una violación al artículo 6, que es el derecho a un justo juicio del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La importancia de esto es que establece límites claros a la inmunidad de las organizaciones internacionales y no puede impedir el acceso efectivo a la justicia cuando hay interés legítimo de los individuos. El segundo caso es el Beer and Reagan versus Germany 1999 de la Corte Europea de Derechos Humanos. El resumen indica, similar al caso White, que los señores Beer y Reagan recurrieron por su despido en una organización internacional. El tribunal reafirmó que la inmunidad funcional solo es aceptable si las víctimas tienen alternativas para reclamar. De lo contrario, impone un obstáculo injustificado al acceso a la justicia procedimental. La importancia de esto es que refuerza la jurisprudencia de White, indicando que la inmunidad no puede ser un escudo absoluto si no existe vía real de reparación para el afectado. En tercer lugar tenemos la llamada Herrera-Ulloa versus Costa Rica, año 2004, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En resumen, el periodista Mauricio Herrera Ulloa fue condenado por difamación por publicar artículos basados en la prensa europea. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la condena criminal fue desproporcionada y violó el artículo 13, que es sobre la libertad de expresión de la Convención Americana, dada la falta de prueba de malicia real. Dado así, ordenó anular la condena, ajustar la legislación penal y otorgar reparaciones monetarias al periodista Mauricio Herrera Ulloa. La importancia de esto radica en que reconoció que la libertad de expresión es tanto individual como social, reforzando el derecho público a estar informado y el control democrático frente al Estado. Y en cuarto lugar tenemos la opinión consultiva OC 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo resumen indica que fue solicitada por Costa Rica y la consulta examinó la constitucionalidad de exigir colegiación obligatoria a periodistas frente a los artículos 13 y 29 de la Convención Americana. La Corte concluyó que dicha exigencia limita la libertad de expresión y asociación porque puede implicar exclusión sistemática, monopolio o control arbitrario sobre los periodistas. Y esto es muy importante, señores, en estos tiempos. La importancia radica en que amplía la interpretación del derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a acceder a los medios y a no ser excluido, libre de monopolios y colegiaturas obligatorias arbitrarias. En conclusión, en la errada resolución del juez hay al menos 4 vicios, que son: primero, se ha vulnerado el derecho constitucional de acceso a la información pública. Segundo, se omite aplicar el principio de interpretación pro persona. Tercero, no se ha ponderado debidamente el interés público ni el daño a los derechos ciudadanos. Y cuarto, no se ha considerado la jurisprudencia internacional sobre límites a la inmunidad de las organizaciones internacionales. El impacto y consecuencias de lo sucedido, y que podría consumarse de ser ratificada la sentencia en segunda instancia, es que al violar nuestros derechos como ciudadanos mandantes, enerva los principios constitucionales y causa grave perjuicio a la soberanía del Ecuador y a nuestra existencia como ciudadanos en un Estado libre y democrático. Cuando se emiten fallos como el que se apela, se producen consecuencias gravosas no solo para los ciudadanos que actúan como accionantes exigiendo información, cuyo derecho de acceso nos pertenece a todos, sino que se afecta todo el sistema de derechos contemplados en la Constitución, debilitando la misma frente a organismos e instituciones supranacionales, lo que produce una fractura en el delicado tejido de la soberanía ciudadana. Esta vulneración no solo mina la confianza en las instituciones jurídicas y en el Estado de Derecho,
sino que además erosiona los pilares mismos de la democracia. En este escenario, los ciudadanos se encuentran despojados de sus garantías fundamentales, lo que puede derivar en una deslegitimación del orden jurídico y un distanciamiento entre el mandante soberano y las instituciones que deben velar por sus derechos. En última instancia, el irrespeto a los derechos constitucionales por parte de un organismo internacional como la OMS o la OPS actúa como un recordatorio contundente de lo importante que es salvaguardar la soberanía y el imperio de la ley. Damas y caballeros, a quienes se han quedado hasta el final, debo decirles dos cosas. Primero, esta acción constitucional contra la OMS y la OPS tiene como finalidad lograr confesión de parte de los organismos accionados, pues nosotros sabemos perfectamente las respuestas a las preguntas planteadas, de modo que no estamos buscando algo que no sepamos. Y en segundo lugar, poner responsablemente en vuestro conocimiento las acciones que estamos llevando adelante con el propósito de defender nuestra soberanía sanitaria e impedir que hechos como los cometidos a partir del 2020 se repitan. Sin perjuicio de ello, debo reiterar que el gobierno del ciudadano Daniel Noboa acaba de iniciar una nueva etapa de backbone con ampollas de ARN mensajero, prohibidas el día de hoy en los Estados Unidos de América por la cartera de salud a cargo de Robert Kennedy dentro de la administración del señor Donald Trump. En el vídeo de la semana pasada, les dije que este trabajo es realizado sin auspicio de nadie y que ya no podré comunicar el link masivamente por medio de WhatsApp, pues la plataforma ha eliminado varias veces mi número, por lo cual la única manera de llegar a más personas es por medio de ustedes, si es que lo comparten con sus amigos y familiares. Esto no producirá dinero para mí ni para ustedes, pero con la ayuda de ustedes podremos alertar a la humanidad e incluso salvar muchas vidas. Si solo 100 personas se toman el tiempo para que cada uno de ellos envíe este mensaje a 50 contactos, tendremos 5.000 personas informadas. Y es perfectamente factible que de allí en adelante se siga multiplicando. Si está usted consciente de la importancia de esta información, sea parte del ejército de personas que aman al prójimo y se preocupan por el mundo. Esta es una guerra entre el bien y el mal. Y mientras no hagamos conciencia de esta realidad, seremos soldados inútiles. Hasta la próxima semana. Que Dios nos guarde a todos.